Cuando oficial Daniel se detuvo en una remota gasolinera con su pequeña hija, él esperaba nada más que una rápida parada de combustible. Pero el momento ella señaló a un pastor alemán sentado al lado de un andrajoso anciano con un letrero de cartón, perro en venta y Fiat. Su mundo entero cambió. «Papi, ¿puedo comprar ese perro?», ella preguntó inocentemente. Daniel giró hacia el perro y se congeló. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Antes de que empecemos, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y realmente, tengo curiosidad. ¿De dónde estás mirando? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver qué tan lejos viajan nuestras historias. El sol colgaba bajo en el cielo mientras el oficial Daniel se detuvo en la tranquila gasolinera de carretera. El motor de su coche patrulla zumbaba suavemente al detenerse. Emily, su hija de 7 años, presionó su cara contra la ventana, su pelo rizado rebotando mientras se movía emocionada. A ella le encantaba viajar con su padre en sus recados fuera de servicio. Cada pequeña salida se sentía como una aventura. «Papi, ¿puedo elegir la merienda hoy?», ella gorjeó, ya desabrochándose el cinturón de seguridad. Daniel se rió entre dientes. «Solo si no eliges dulces para la cena otra vez». Ella rió y abrió la puerta, saltando con una energía despreocupada que él admiraba. Por un momento, todo se sintió normal, simple, pacífico, algo que Daniel rara vez experimentaba en uniforme. Pero entonces Emily se congeló. Sus ojos se dirigieron hacia el borde lejano del estacionamiento cerca de la acera junto a una mochila negra sobredimensionada y un trozo de cartón garabateado con escritura temblorosa. «Perro en venta. Pif». Maldita sea, sentado con las piernas cruzadas en el concreto, estaba un hombre mayor con una cara curtida y barba gris, envuelto en una chaqueta rota a pesar del clima cálido. Sus botas estaban deshilachadas, sus jeans rasgados por las rodillas. Sus ojos, cansados pero amables, se levantaron al notar a Emily mirando fijamente. A su lado estaba sentado un pastor alemán, fuerte, alerta, pero delgado. Su pelaje estaba polvoriento. Sus orejas se agudizaron bruscamente con cada sonido que pasaba. Incluso sentado quieto, el perro llevaba una innegable presencia imponente. El aliento de Emily se cortó. «Papi, mira». Daniel siguió su mirada y su estómago se apretó. El hombre sin hogar dio una leve sonrisa, acariciando al perro suavemente. «No te preocupes, es amigable», él dijo, voz áspera pero suave. «Solo estoy tratando de encontrarle un hogar». Emily dio un paso cauto más cerca, sus ojos brillando con curiosidad. «Es hermoso», ella susurró. Daniel se acercó lentamente, evaluando la situación como años en la fuerza lo habían entrenado a hacer. El perro no ladró, no gruñó. Simplemente observó a Daniel con ojos inteligentes y firmes. Algo en esa mirada lo conmovió. Un extraño cosquilleo recorrió su columna. Él había visto ojos así antes, en algún lugar, pero el pensamiento se le escapó antes de que pudiera atraparlo. Emily tiró de su manga. «Papi, ¿por qué es solo 5?» Daniel no respondió de inmediato. Él podía escuchar el temblor en su vocecita, la tristeza ya floreciendo en su pecho. El hombre sin hogar se encogió de hombros. «La gente no quiere perros mayores», él murmuró, «especialmente los que vienen con un pasado». Los ojos de Daniel se entrecerraron ligeramente. «¿Un pasado?». El viento cambió y el perro levantó su cabeza, mirando fijamente a los ojos de Daniel. Y por un latido, Daniel no pudo respirar. Fue como si el mundo se detuviera. La gasolinera, los sonidos, los coches, todo se desvaneció excepto esos ojos familiares e inquietantes. Algo no estaba bien, y Daniel lo sintió muy dentro de sus huesos.
El viento se levantó ligeramente, haciendo crujir el letrero de cartón a los pies del hombre sin hogar. Emily dio otro pequeño paso hacia adelante, sus zapatillas rosadas crujiendo contra la grava. Las orejas del pastor alemán se movieron, pero sus ojos nunca dejaron a Daniel. Ni una vez. La intensidad de su mirada se sintió casi personal. Daniel apoyó una mano en el hombro de Emily. Cariño, quédate cerca. Ok. Su voz era tranquila, pero había una tensión en ella que Emily rara vez escuchaba. El perro se levantó lentamente, estirando sus patas rígidas. No era agresivo, ni siquiera remotamente, pero había algo deliberado en la forma en que se movía. Controlado, disciplinado. El hombre sin hogar lo notó. También. ¿Eh? Él usualmente solo reacciona así a ruidos fuertes. Él murmuró. No a la gente. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El hombre se rascó la barba. Es diferente, casi como si estuviera esperando una orden. Él se rió suavemente. No para mí, sin embargo. Nunca he podido descifrar lo que él sabe. A veces pienso que él entiende más que yo. El pulso de Daniel se aceleró. Emily se agachó un poco, su mano flotando como si quisiera acariciarlo. Pero ella esperó, recordando las lecciones de seguridad que su padre le enseñó. Papi, no da miedo, ella susurró. Se ve triste. Y ella tenía razón. Los ojos del pastor no eran los ojos salvajes o desesperados de un perro callejero. Eran tranquilos, calculadores, como si los estuviera estudiando, reconociendo algo o a alguien. El perro de repente se apartó del hombre sin hogar y dio 2 pasos deliberados hacia Daniel y Emily. Su cabeza bajó ligeramente, sus orejas inclinándose hacia adelante. No agresivo, más como reconociendo. Emily contuvo el aliento. Daniel se puso rígido, algo profundo en su memoria se encendió. Un instinto olvidado despertando. Él conocía perros. Él había entrenado con quinos por años. Él podía leer la postura, el lenguaje corporal, la intención, y este perro no estaba confundido o perdido. No estaba actuando como un callejero en absoluto. Estaba actuando como un perro de trabajo. Fácil, Daniel murmuró, su mano dirigiéndose cerca de su cinturón por el viejo hábito. Vamos a darle algo de espacio. Pero el perro se detuvo justo delante de Emily. Él se sentó con una postura perfecta, espalda recta, cabeza alta, como si se estuviera presentando. Emily miró a su padre. Papi, ¿por qué se sienta así? La boca de Daniel se secó. Él sabía exactamente por qué. Los perros de trabajo se sentaban así cuando conocían a alguien en quien confiaban, a alguien que reconocían, a alguien con quien habían servido. Pero eso no tenía sentido. No era posible. El perro lo miró de nuevo, con los ojos llenos de una emoción que Daniel no podía nombrar. Anhelo, reconocimiento, esperanza. Y por primera vez, Daniel realmente lo vio. No solo como un callejero en venta en una gasolinera, sino como un perro con un pasado. Un pasado que aún no había terminado con él. Los pequeños dedos de Emily se enroscaron alrededor de la mano de Daniel, mientras ella miraba fijamente al pastor alemán, que ahora estaba perfectamente quieto frente a ella, su cola cepillando suavemente el pavimento. Ella ladeó la cabeza, su lazo rosa balanceándose. Papi, le gusto. Daniel tragó con dificultad. Es un perro entrenado, cariño. Es diferente. Emily se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarlo. El perro no se movió. En cambio, bajó su cabeza hasta que estuvo a la altura de la de ella, sus ojos suavizándose de una manera que hizo que el pecho de Daniel se apretara. «Hola», Emily susurró, su voz ligera y temblorosa de asombro. «Soy Emily». El perro parpadeó lentamente, casi respetuosamente.
Walter, el hombre sin hogar, los observó con una sonrisa agridulce. Se encariñó rápido con ella. Él murmuró, más rápido de lo que lo he visto encariñarse con nadie. Daniel forzó su atención lejos de la postura familiar del perro y de vuelta a la realidad. Esto era solo una niña y un perro uniendo lazos. Eso es todo. Eso es todo lo que tenía que ser. Pero Emily no soltaba el momento tan fácilmente. Su voz subió, suave pero esperanzada. Papi, ¿podemos comprarlo? Daniel se congeló. Emily tiró de su mano. Por favor, él necesita un hogar. Está todo sucio y flaco y nadie lo quiere. Ella señaló el letrero apoyado contra la mochila. 5. Eso no es mucho. Tengo eso en mi alcancía. Su inocencia, su pura sinceridad, lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Emily, Daniel comenzó lentamente, eligiendo cada palabra con precaución. No sabemos nada de este perro. Él podría estar enfermo o herido. Él podría tener problemas que no podemos ver. El labio inferior de Emily tembló. Pero ¿y si solo nos necesita a nosotros? El perro la miró, luego a Daniel, luego de nuevo a ella, casi como si entendiera la conversación. Daniel sintió el peso de la súplica silenciosa de Emily asentarse pesadamente sobre sus hombros. Walter carraspeó. No estoy tratando de culpar a nadie, él dijo suavemente, pero es un buen perro, el mejor que he conocido. Simplemente ha pasado por mucho. Daniel se movió incómodo. Ese sentimiento que había estado tratando de ignorar, el que le susurraba que conocía a este perro, volvió más fuerte. Emily puso su pequeña mano en el cuello del perro. Él se apoyó en su toque, cerrando los ojos como saboreando un consuelo que no había sentido en años. Papi, ella dijo de nuevo, esta vez apenas un susurro. Ya lo amo. Daniel observó la escena. El hombre curtido, que claramente había cuidado al perro, a pesar de no tener nada. El pastor, sentado con paciencia de soldado. Y su hija, que siempre había tenido un corazón demasiado gentil para el mundo. Él exhaló lentamente. Esto no era solo un perro callejero en venta. Esto era algo más profundo, algo familiar, algo esperando ser descubierto. Y decir que no de repente se sintió imposible. Walter se ajustó su chaqueta gastada mientras Daniel se acercaba a él, el peso del momento colgando espeso en el aire. Emily se quedó al lado del pastor alemán, su pequeña mano descansando suavemente sobre su espalda. El perro permaneció perfectamente quieto, como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera romper la frágil conexión que se formaba entre ellos. Daniel se agachó junto a Walter, bajando la voz. Señor, ¿puede decirme dónde consiguió este perro? Walter dejó escapar un suspiro cansado. Imaginé que preguntarías. Sus ojos se dirigieron hacia el pastor, llenos de algo entre tristeza y orgullo silencioso. La verdad es, yo no fui a buscarlo. Él me encontró. Las cejas de Daniel se fruncieron. ¿Te encontró? Walter asintió. Hace unos 3 meses, yo estaba durmiendo detrás de un almacén abandonado cerca de la vieja carretera industrial. En medio de la noche, oigo este aullido terrible. Pensé que era algún coyote herido. Él se rió suavemente. Resulta que era él. Emily miró con los ojos muy abiertos, pendiente de cada palabra. Nunca he visto un animal en ese tipo de estado, Walter continuó. Quemaduras en su costado, cortes profundos. Parecía que había pasado por el infierno y regresado. Él tragó y seguía mirando detrás de él como si alguien todavía lo estuviera persiguiendo. El latido del corazón de Daniel se aceleró. Walter se frotó las manos para calentarse. Lo acogí lo mejor que pude. Le limpié las heridas, le di sobras. El tipo apenas dormía, siempre escuchando, vigilando como si estuviera entrenado para algo importante.
Su voz se suavizó, pero él nunca me escuchó, ni una sola vez. Emily acarició suavemente el cuello del pastor. Él es amable, ella susurró. Walter asintió. Sí, pero ha visto cosas, se nota. No se inmuta con el ruido, no persigue coches, no mendiga comida, simplemente se sienta como si esperara órdenes que nunca llegan. Daniel miró fijamente al perro, cada instinto en él gritando que esta historia no era aleatoria. Esa cicatriz en su flanco, la postura alerta, el enfoque inquebrantable. Emily tiró de la manga de Daniel. Papi, él estaba herido, y Walter lo ayudó. Eso significa que es un buen hombre, ¿verdad? Walter bajó los ojos, avergonzado. No estoy pidiendo piedad. Simplemente ya no puedo quedármelo. Necesita a alguien mejor, a alguien en quien pueda confiar. El pastor miró a Daniel entonces, directamente a él, como si confirmara silenciosamente las palabras de Walter. Y en ese momento, Daniel sintió algo viejo, familiar y doloroso agitarse dentro de él. Recuerdos que había mantenido enterrados, un pasado del que pensó que se había curado. Esto no era solo un perro callejero. Este era un perro con una historia entrelazada con la suya de maneras que él aún no entendía. El aliento de Daniel se detuvo mientras las palabras de Walter resonaban en su mente. Quemaduras, cortes, mirando detrás de él. Él había escuchado esas descripciones antes, las había vivido. El pastor se acercó a Emily, rozando su hocico contra su rodilla. Ella rió suavemente, pero Daniel apenas lo notó. Su visión se volvió borrosa en los bordes mientras un recuerdo que había luchado por enterrar volvía a la superficie. El almacén, el fuego, la explosión. «Papi», Emily susurró, sintiendo que algo cambiaba en él. Daniel parpadeó con fuerza, obligándose a mantenerse en tierra, pero el pasado surgió de todos modos. 3 años antes, la lluvia golpeaba el parabrisas mientras Daniel aceleraba por la carretera, la sirena cortando la noche. A su lado estaba su compañero, su mejor amigo, K9 Sombra. El pastor alemán miraba hacia adelante, sus músculos tensos, esperando la orden en la que confiaba más que en nada. Había llegado una pista, una red de tráfico de armas operando desde un almacén remoto. Hombres peligrosos, múltiples sospechosos. Los refuerzos estaban a minutos de distancia, pero Sombra no esperó refuerzos. Nunca lo hizo. Daniel y Sombra entraron por la puerta lateral. El olor a aceite y productos químicos era denso en el aire. Las sombras se movían en la oscuridad. Una puerta se cerró de golpe. Un arma se amartilló. Sombra se lanzó antes de que Daniel pudiera reaccionar. Un disparo estalló, luego otro. Sombra no se detuvo. Daniel gritó órdenes, agudas, urgentes, pero el caos lo tragó todo. Sombra derribó a un sospechoso justo cuando una bala perdida golpeó una pila de bidones de gasolina. La explosión fue instantánea. Calor, luz, un rugido ensordecedor. Daniel fue arrojado hacia atrás contra una viga de metal. Sus oídos zumbaban. Su visión parpadeaba. A través de las llamas, vio a Sombra quemado, sangrando, tratando de arrastrarse hacia él. «¡Sombra! ¡No! ¡Quédate!», Daniel gritó, arrastrándose hacia adelante. Pero una segunda explosión destrozó el almacén, tragando al perro en una ola de fuego y escombros. El mundo se quedó en silencio. Cuando los bomberos sacaron a Daniel, él luchó contra ellos, gritando el nombre de Sombra, rogándoles que regresaran. Pero todo lo que encontraron entre los escombros fue un chaleco K9 desgarrado, carbonizado e irreconocible. Sombra fue declarado muerto. Un héroe que dio todo. Daniel nunca se perdonó a sí mismo.
El recuerdo se hizo añicos, dejando a Daniel sin aliento. Él miró al pastor de pie junto a Emily ahora, vivo, completo, mirándolo con esos mismos ojos firmes e inteligentes. Ojos que había visto en las llamas. Ojos que pensó haber perdido para siempre. Sus piernas se debilitaron. Emily miró entre el perro y su padre. «Papi, ¿por qué estás triste?» Daniel tragó, la voz apenas un susurro. «Porque me recuerda a alguien». El pastor lentamente se acercó a él, la cabeza inclinada con un gentil reconocimiento. Walter observó, la confusión mezclada con la curiosidad. «Oficial», dijo en voz baja. «¿Está bien?» Daniel no pudo responder porque en el fondo, mucho más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir, ya sabía la verdad que intentaba salir a la superficie. Esto no era solo un recordatorio. Este perro se parecía exactamente a Sombra. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras el pastor alemán se acercaba, lento y deliberado, como si se estuviera acercando a alguien que había conocido en otra vida. Emily observaba con inocente fascinación, pero Daniel estaba congelado. El perro se detuvo directamente frente a él. Por un momento, ninguno se movió. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces el pastor levantó su pata, no al azar, no torpemente, sino con una intención precisa y deliberada. Un gesto de entrenamiento, un gesto que Daniel había enseñado solo a un perro en todo el mundo. Su garganta se apretó. «No», susurró por lo bajo, Eso no es posible». El pastor golpeó suavemente la rodilla de Daniel, luego se sentó sobre sus cuartos traseros, con la espalda recta, alerta, esperando una orden. Exactamente como Sombra solía sentarse durante el servicio. Walter los miró, con las cejas levantadas. «Bueno, me condenaré. Él nunca ha hecho eso por mí». Los ojos de Emily se abrieron. «Papi, ¿qué significa eso?» Daniel no respondió. Su mente corrió, parpadeando a través de recuerdos que había pasado años tratando de enterrar. Sombra dando la vuelta a la orden. Sombra tocando su rodilla cuando sentía que Daniel estaba molesto. Sombra sentado erguido como un soldado listo para recibir órdenes. Los mismos movimientos exactos, la misma postura, incluso la misma cicatriz tenue en el flanco del pastor. Una cicatriz que Daniel mismo había tratado años atrás. Su aliento se cortó. Él se inclinó más cerca, su corazón latiendo. «Déjame ver tu costado, chico». Él susurró. El perro se giró obedientemente, casi a sabiendas, exponiendo el parche quemado de pelaje cerca de sus costillas. Las rodillas de Daniel casi cedieron. Emily tiró de su manga, sintiendo el cambio en el aire. «Papi, ¿qué pasa?» Él intentó estabilizar su voz. «Esa cicatriz, conozco esa cicatriz. La limpié, la cosí». Él tragó con dificultad, la emoción densa en su garganta. «La cosí con mis propias manos». Walter se quedó mirando, con la mandíbula caída. «¿Estás diciendo que este perro era tuyo?» Daniel no respondió. No pudo. Las palabras se le pegaron en el pecho como espinas. En cambio, el pastor tomó la decisión por él. Se acercó, apoyó su cabeza suavemente, tiernamente contra la pierna de Daniel. Un suave gemido escapó de su garganta. El mismo suave gemido que Sombra solía hacer cada vez que quería consuelo, o cada vez que Daniel volvía a casa después de un largo turno. Los ojos de Daniel ardían con lágrimas que no dejó caer. Su mano tembló al tocar la cabeza del perro, la textura familiar del pelaje enviando una ola de recuerdos chocando contra él.
Emily parpadeó lentamente. «Papi, ¿es sombra?» La voz de Daniel se quebró. «No lo sé», él susurró. «Pero que Dios me ayude». Se siente como él. Y el pastor cerró los ojos, presionándose más cerca como diciendo, «Te encontré de nuevo». Emily lentamente dio un paso hacia el pastor, sus pequeñas manos juntas, sus ojos muy abiertos con el tipo de valentía gentil que solo los niños poseen. Ella miró a su padre, asegurándose de que estaba bien. Daniel asintió débilmente, todavía luchando por estabilizar su respiración. Su mundo se sentía como si se hubiera inclinado, recuerdos y realidad confundiéndose. Pero la presencia de Emily lo mantuvo en tierra. El perro se sentó perfectamente quieto mientras ella se acercaba, sus orejas erguidas hacia adelante, la cola descansando ligeramente sobre el pavimento. Él no estaba tenso, él no estaba cauteloso. En cambio, parecía esperanzado. Emily se arrodilló frente a él y susurró, «Está bien, estás a salvo ahora». El pastor bajó su cabeza pulgada a pulgada hasta que su frente golpeó suavemente la de ella. Emily rió suavemente, un sonido cálido y melódico que pareció aflojar la tensión en el pecho de Daniel. «Papi, mira, me está dando un abrazo». Daniel tragó con dificultad. Sombra solía hacer eso. Cada vez que Emily se raspaba la rodilla o lloraba después de una pesadilla, Sombra le rozaba la frente, dándole fuerza con su calma. El perro levantó su pata y la colocó cuidadosamente, casi delicadamente, sobre la rodilla de Emily. Ella envolvió sus pequeños dedos alrededor de ella sin dudarlo. Walter exhaló con incredulidad. «Niña, no sé qué tipo de polvo mágico tienes, pero él nunca ha sido así con nadie, ni siquiera conmigo». Emily sonrió con orgullo. «Quizás sabe que quiero ayudarlo». Daniel observó la interacción desarrollarse con una mezcla de asombro y dolor. La familiaridad, los modales, la gentileza protectora. Era todo demasiado real. Emily volvió la cabeza hacia Daniel, su voz suave pero llena de certeza. «Papi, no da miedo en absoluto. Se siente como un héroe». Las orejas del pastor se movieron al escuchar la palabra héroe. Él levantó ligeramente la cabeza, mirando a Emily con ojos cálidos y suavizados, y dio un pequeño movimiento de su cola. Solo uno, lento, intencional. Emily jadeó. «Papi», movió la cola. «¿Lo viste?» Daniel asintió, la emoción apretándole la garganta. «Sí, lo vi». Emily acarició suavemente la mejilla del perro. «Creo que le gustó, y él también me gusta». El pastor se apoyó completamente en su toque, confiado, descansando el peso de su cabeza en su regazo. Emily lo abrazó, abrazándolo como si se conocieran desde hace años. Daniel sintió que algo dentro de él se abría. Este perro, fuera Sombra o no, había elegido a Emily de la misma manera que Sombra siempre lo hacía, la manera en que un protector elige a quien estaba destinado a proteger. Y mientras Daniel veía a su hija abrazar al pastor, vio algo que no había visto en mucho, mucho tiempo. Un destello de esperanza. Walter se movió incómodo mientras observaba a Emily y al pastor juntos, sus manos curtidas abriéndose y cerrándose en su regazo. La forma en que el perro se apoyaba en la niña, la forma en que respondía a Daniel, era algo que no había esperado, algo que no podía explicar. Finalmente, suspiró, frotándose la cara con ambas palmas. «Supongo que te debo toda la verdad», él murmuró, con voz baja y pesada. Daniel se volvió hacia él, postura rígida. Agradecería eso. Walter acercó su mochila, arrastrándola entre sus piernas. «No te lo conté todo antes, no porque quisiera mentir, sino porque no estaba seguro de que alguien me creyera». Emily seguía acariciando al pastor, tarareando suavemente,
su presencia calmando al perro lo suficiente como para que se acostara a su lado. Su cabeza descansaba sobre su regazo, los ojos entrecerrados con la primera sensación de paz que había mostrado en mucho tiempo. Walter señaló al perro. No solo estaba herido cuando me encontró, estaba aterrorizado. El latido de Daniel se aceleró. ¿Aterrorizado? ¿De qué? Walter sacudió la cabeza. Esa es la parte extraña. No le tenía miedo a la gente, ni a los ruidos fuertes, ni a los coches. Se inclinó hacia adelante. Le tenía miedo a las sombras, a los movimientos detrás de él, como si alguien lo hubiera perseguido antes y pudiera volver. Emily hizo una pausa, su pequeña mano congelada a mitad de la caricia. Ah, pobrecito. La voz de Walter se suavizó. Pensé que había huido de algo, quizás de un dueño abusivo, pero luego encontré algo. Él metió la mano en su mochila y sacó un trozo desgastado de tela negra. El aliento de Daniel se cortó antes de que lo viera claramente. Walter lo desdobló. Un parche roto carbonizado alrededor de los bordes, rígido con ceniza. Emily entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Daniel no se movió. Walter miró el parche con una mezcla de asombro y tristeza. Estaba pegado a su chaleco cuando lo encontré, quemado casi por completo. Pero lo giró, revelando el tenue contorno de un emblema de unidad K9. Sé lo que esto significa. Emily jadeó. Papi, eso es como tu placa. Daniel extendió la mano lentamente. Las yemas de sus dedos temblaban mientras tocaba el parche. Era real, demasiado real. ¿Por qué no lo trajiste a la policía? Daniel preguntó en voz baja. Walter dudó. Porque la noche que lo encontré, él no me dejó. Daniel parpadeó. ¿Qué quieres decir? Él gruñó, no a mí, sino en la dirección que intenté caminar. Los ojos de Walter se oscurecieron como si me estuviera protegiendo de volver, como si lo que le hubiera pasado no hubiera terminado. Un escalofrío helado le recorrió los brazos a Daniel. Walter exhaló temblorosamente. Yo no lo robé, yo no lo escondí, solo lo alimenté, lo cuidé y recé para que algún día la persona que él buscaba lo encontrara. Emily miró a su padre, con los ojos brillantes. Papi, él te estaba buscando a ti. El aliento de Daniel vaciló, y el pastor levantó su cabeza, mirándolo fijamente con una familiaridad que iba más allá de la memoria, más allá del tiempo. Daniel permaneció congelado, el parche K9 roto temblando en su mano, el mundo a su alrededor, coches pasando, el tintineo de la puerta de la gasolinera, pasos sobre el hormigón, se difuminó en un zumbido sordo y distante. Todo lo que podía ver era al pastor alemán descansando su cabeza en el regazo de Emily. Sombra o un perro que se parecía imposiblemente a él. Emily acarició las orejas del pastor suavemente, susurrándole como si lo hubiera conocido toda su vida. El perro respondió con respiraciones suaves y rítmicas, su cuerpo relajándose visiblemente bajo su toque. El corazón de Daniel dolía. Él quería creer. Dios, él quería creer tan desesperadamente. Pero la lógica le gritaba desde cada rincón de su mente. Sombra no podía estar vivo. Él había visto la explosión. Él había escuchado el edificio colapsar. Él había sostenido lo que creía que era el chaleco de Sombra en sus manos. Él había llorado, enterrado, lamentado. Sin embargo, aquí estaba un perro que compartía cada comportamiento, cada espasmo muscular, cada instinto entrenado que Sombra alguna vez tuvo. Un perro que respondía a Emily de la misma manera que Sombra solía hacerlo. Un perro que lo reconocía con una profundidad que ningún extraño podría imitar. Oficial, Walter murmuró, sacando a Daniel de su espiral.
Parece que ha visto un fantasma. Daniel dejó escapar una exhalación temblorosa. Así es exactamente como se siente. Emily levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Papi, ¿estás bien? Él forzó una pequeña sonrisa por el bien de ella. Sí, cariño, solo estoy pensando. Pero por dentro, él estaba todo menos bien. ¿Y si este es Sombra? ¿Y si sobrevivió? ¿Y si me necesitó todo este tiempo y nunca lo encontré? La culpa lo golpeó como un tsunami. Recordó las promesas que le había susurrado al pelaje de Sombra después de cada turno. Te protegeré como tú me proteges a mí. Promesas destrozadas por una explosión que no pudo detener. Recordó a Sombra saltando al coche patrulla cada mañana, listo para trabajar, listo para servir, nunca pidiendo nada a cambio. Recordó a Sombra sacándolo del peligro más de una vez, salvándolo más veces de las que Daniel podía contar. Y ahora quizás Sombra había gateado a través del infierno, a través del fuego y el humo y la oscuridad, solo para terminar solo, hambriento, aterrorizado, y Daniel no había estado allí. Papi. La voz de Emily se suavizó. Él nos eligió, ¿no lo sientes? Los ojos de Daniel se dirigieron al pastor. El perro lo observaba, no con desesperación, sino con paciencia. Silenciosa esperanza, como si estuviera esperando que Daniel abriera una puerta que solo él podía desbloquear. Walter rompió el silencio. Mira, no sé lo que era antes, pero conozco la lealtad cuando la veo. Este perro ha estado buscando a alguien, y maldita sea, no era yo. El pecho de Daniel se apretó. Él era un policía, un padre, un hombre que vivía por la razón y la evidencia. Pero de pie aquí, mirando esos ojos marrones familiares, la lógica no tenía ninguna posibilidad. ¿Y si lo imposible era cierto? ¿Y si Sombra había encontrado el camino a casa? El momento se mantuvo inmóvil, Emily acunando la cabeza del pastor, Walter observando ansiosamente, y Daniel luchando con la posibilidad de que lo imposible estuviera justo frente a él. Entonces todo cambió. Un gruñido profundo y gutural retumbó en el pecho del pastor, no el sonido suave y afectuoso que le daba Emily, no el gemido suave que usaba con Daniel. Esto era agudo, alerta, instintivo. Sus orejas se dispararon, su cuerpo se tensó, cada músculo se tensó como un arco tensado. Emily se congeló. Papi, ¿qué pasa? Daniel siguió la mirada del pastor. Una camioneta de color oscuro se había detenido en la esquina más lejana de la gasolinera, no cerca de los surtidores, no cerca de la tienda, muy atrás, demasiado lejos. El motor estuvo en ralentí un momento antes de apagarse. Las ventanas estaban polarizadas, ocultando los rostros en el interior. Luego dos hombres salieron, de hombros anchos, tensos, moviéndose con una coordinación que Daniel reconoció inmediatamente. No son civiles, no son vagabundos. Estos eran hombres acostumbrados al peligro. Walter murmuró por lo bajo. He visto a ese tipo de gente por los almacenes, los abandonados después de ese incendio de Pesadilla. La mandíbula de Daniel se apretó. Sombra, si era Sombra, soltó otro gruñido, más profundo esta vez. Se puso de pie frente a Emily, posicionándose entre ella y los hombres que se acercaban. Su postura era inconfundible, protectora, lista, peligrosa. Emily agarró puñados del pelaje del perro casi instintivamente. Papi, tiene miedo. No, Daniel corrigió suavemente, acercándose a ellos. Te está protegiendo. Los dos hombres caminaron casualmente al principio, fingiendo inspeccionar la gasolinera, pero sus ojos parpadearon repetidamente hacia el pastor. Daniel vio el momento en que el reconocimiento golpeó a uno de ellos. La expresión del hombre vaciló, solo una fracción, pero suficiente.
Él le dio un codazo a su compañero, susurrando bruscamente. Los instintos de Daniel rugieron a la vida. El hombre más bajo murmuró algo que Daniel se esforzó por oír. «Ese es el maldito perro». Pensé que se había quemado. El aliento de Emily se cortó. «Papi». El corazón de Daniel latió con fuerza. Cada detalle encajó con una claridad aterradora. Sombra no solo había sobrevivido a la explosión, había escapado. Algo, alguien. Los hombres se acercaron al borde del pavimento. Más cerca, con los ojos fijos en el pastor. Daniel se interpuso delante de Emily, una mano apoyada inconscientemente cerca de su funda. ¿Puedo ayudarlos? Daniel llamó, con voz firme pero tranquila. El hombre más alto forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Bonito perro tiene ahí, oficial». Daniel no parpadeó. «No es mío». El hombre sonrió con suficiencia. «Aún no, de todos modos». Sombra gruñó, enseñando los dientes, una advertencia inconfundible. Walter dio un paso hacia atrás nervioso. «Oficial, esos no son hombres buenos». Daniel lo sabía. Lo sabía antes de que Walter lo dijera, antes de que Sombra gruñera, antes de que los hombres dieran otro paso. Los problemas no acababan de aparecer. Habían venido buscándolo. Y de alguna manera Daniel se dio cuenta con un escalofrío. No iban tras él. Iban tras el perro. Los dos hombres se detuvieron a unos metros de distancia, sus falsas sonrisas cayendo como máscaras de papel mojado. El más alto, cabeza rapada, cicatriz en la barbilla, entrecerró los ojos hacia el pastor con una inquietante concentración. «Sí», murmuró, «ese es él. Reconocería ese barro en cualquier lugar». El gruñido de Sombra se hizo más profundo, vibrando a través del concreto bajo los pies de Emily. Ella se aferró a su cuello, temblando. Daniel se movió sutilmente, colocándose entre los hombres y los niños, Emily y el perro. «Voy a pedirles a ambos que retrocedan». El hombre más bajo resopló. «Relájese, oficial, solo admirando la mercancía». La mandíbula de Daniel se tensó. «Él no es mercancía, seguro que sí». El alto respondió. «Ese perro nos costó mucho dinero cuando arruinó nuestra operación». El corazón de Daniel se detuvo. ¿Su operación? Walter jadeó suavemente detrás de él. Los hombres intercambiaron una mirada, una goteando arrogancia y una ira mal disimulada. El hombre más bajo se encogió de hombros. «Almacén en Milton Road hace 3 años. Gran explosión. Lo perdimos todo. Armas, efectivo, la mitad de nuestra tripulación». Él señaló con el pulgar hacia Sombra por culpa de él. Daniel sintió que el suelo se inclinaba. El aire se le escapó de los pulmones. «Tú estabas allí». El alto dio un paso más cerca, crujiéndose los nudillos. «Estábamos en ese edificio cuando él destrozó a nuestros tipos. Maldito perro, casi me arranca el brazo». Se levantó la manga, revelando una cicatriz dentada. Y luego aparecieron sus policías. Arruinaron toda la operación. El pulso de Daniel tronó. La explosión no fue un accidente. Los hombres rieron oscuramente. ¿Accidente? El más bajo hizo eco. «No, nosotros pusimos las cargas. Estafa al seguro». Pero su perro, él señaló a Sombra. «Lo estropeó todo. Nos persiguió como un demonio. Debería haber muerto esa noche». Emily jadeó. Las lágrimas llenaron sus ojos. «No digas eso». Sombra se interpuso de nuevo delante de ella, bloqueándola completamente de la vista. Su cuerpo temblaba con furia contenida, pero no se lanzó. Se mantuvo firme, esperando, listo. Daniel sintió un frío pavor hundirse en sus huesos. Miró al pastor, las cicatrices, la postura.
el fuego inconfundible en sus ojos. Esto no era una coincidencia. Esto no era un parecido. Esto no era un milagro que él imaginaba. Este era Sombra, su compañero, vivo. Y los hombres que estaban allí eran los responsables de casi matarlo. La sonrisa del hombre alto se deslizó en algo más oscuro. Pensamos que esa explosión lo eliminó. Supongo que nos equivocamos. La voz de Daniel se volvió de hielo. Ustedes hirieron a un K-9 de la policía. Eso no era un perro. El más bajo gruñó. Eso era un arma. Daniel dio un paso adelante, su mano firme en su funda. Él era un héroe. Sombra dejó escapar un gruñido bajo y letal, un sonido que prometía una cosa. Esta vez no huiría del peligro. Esta vez estaba listo para terminar lo que comenzó en ese almacén en llamas. El aire crujió con una tensión tan aguda que se sentía como electricidad. Un movimiento en falso, una voz levantada, y todo explotaría de nuevo, justo como ese almacén hace años. Pero esta vez, las apuestas eran aún más altas. Emily, ella se aferró al pelaje de Sombra, las lágrimas temblándole en las pestañas. «Papi, ¿qué quieren?» La voz de Daniel era firme, pero su pulso martilleaba. «Quédate detrás de Sombra, cariño. No te muevas». Sombra se movió, su postura bajando, los músculos enroscados como un resorte. Sus ojos se fijaron en los dos hombres, fríos, concentrados, sin miedo. El viento se agitó a su alrededor, pero Sombra no se inmutó. Estaba en modo K9 completo ahora. El hombre más alto se burló. «Míralo, listo para pelear de nuevo, ¿eh?» Él dio un paso adelante. Sombra explotó. No incontrolado, no salvaje, perfectamente calculado. Empujó a Emily hacia atrás con su cuerpo, protegiéndola por completo antes de lanzarse hacia adelante con un ladrido feroz que desgarró el estacionamiento. «Deténganse», Daniel ladró, desenfundando su arma en un movimiento fluido. Los hombres se congelaron, sorprendidos por el cambio repentino. Sombra no atacó, se detuvo a pulgadas de distancia, los dientes al descubierto. Una advertencia perfectamente medida. Daniel se posicionó junto a Sombra, con el arma apuntando firmemente a los sospechosos. «Manos donde pueda verlas». El hombre más bajo rió nerviosamente. «¿Crees que nos vas a disparar frente a civiles?» Daniel no parpadeó. «Si das un paso más hacia mi hija, no dudaré». Sombra gruñó, avanzando lentamente, obligando a los hombres a retroceder con cada movimiento sutil. Walter agarró a Emily y la guió detrás del coche patrulla. «Quédate agachada, pequeña», susurró, pero los ojos de Emily nunca abandonaron a Sombra. «Nos está protegiendo de nuevo», susurró con la voz temblorosa. El hombre alto levantó la mano lentamente. Ok, solo estamos hablando». «No», dijo Daniel, con voz fría y controlada. «Están amenazando. Gran diferencia». La arrogancia del hombre más bajo se quebró. «Solo queremos al perro. Es peligroso. Sabe demasiado». «Tienes razón», dijo Daniel. «Él sabe exactamente lo que hicieron». Sombra ladró bruscamente, dando un paso más, obligando a los hombres a retroceder hasta que sus espaldas tocaron el costado de su camión. Daniel se movió como una máquina entrenada, marcando el 911 en su radio, manteniendo su arma firme. Se necesita refuerzo en la gasolinera Miller. 2 sospechosos involucrados en la explosión de Milton Road. Las sirenas resonaron débilmente en la distancia. El hombre más alto entró en pánico. «No vamos a ir a la cárcel por un perro». Se llevó la mano a la cintura. Sombra se movió primero, un borrón de pelaje, músculo y precisión. Se lanzó, no para matar,
no para mutilar, sino con un golpe perfectamente dirigido que derribó la mano del hombre y lo envió a estrellarse contra el concreto. El hombre más bajo intentó correr, pero Daniel lo atrapó, inmovilizándolo en el suelo. Emily observó con ojos anchos y asustados cómo Sombra regresaba a su lado, la empujaba suavemente, asegurándose de que no estuviera ilesa. Ella lo abrazó por el cuello, sollozando de alivio. «Me salvaste», susurró. Sombra cerró los ojos y se apoyó en su abrazo, justo como solía hacerlo. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia, haciéndose más fuertes con cada latido. Daniel mantuvo su arma apuntando a los sospechosos hasta que dos coches patrulla chirriaron en la gasolinera. Los oficiales saltaron para ayudar con el arresto, pero en medio del caos, Emily no se movió del lado de Sombra. Ella lo abrazó fuertemente, negándose a soltarlo. Y Sombra, con cicatrices de batalla, agotado, todavía temblando por la confrontación, apoyó su cabeza en su regazo, dejando que su pequeña mano lo calmara como nada más podía. Walter se quedó a unos pocos metros, y sus hombros temblaban, no por miedo, sino por culpa. Daniel finalmente se volvió hacia él. «Walter, ¿está bien?» Walter tragó con dificultad, sus ojos brillando. «Debería haberte contado todo antes, oficial. Debería haber confesado en el momento en que me di cuenta de que no era solo un callejero». Daniel se suavizó. «No sabías a quién pertenecía». Walter sacudió la cabeza rápidamente. «No, no es por eso». Se acercó, la voz temblorosa. «Tenía miedo de que me lo quitaras. Él me salvó la vida allí». Emily miró hacia arriba, confundida. «Él te salvó». Walter asintió. «Esos hombres no son solo criminales. Cazan a la gente que los desafía. Una noche los vi hiriendo a alguien detrás de ese almacén. Sombra saltó delante de mí cuando me vieron. Su aliento tembló. Él recibió un golpe por mí. Me protegió. Un perro que ni siquiera conocía». Emily se cubrió la boca. «Oh, no». Walter parpadeó para ahuyentar las lágrimas. «Después de eso, no pude dejarlo, ni cuando me necesitaba, ni cuando apenas podía caminar». Daniel se acercó, su expresión más suave ahora. «Tú lo mantuviste vivo». Walter se burló a través de su emoción. «Apenas, no soy un héroe, soy solo un viejo hombre destrozado que no quería ver morir a un buen perro». «No», Daniel dijo con firmeza. «Tú eres la razón por la que sobrevivió lo suficiente como para encontrarnos». La mandíbula de Walter tembló. No quería entregarlo. Sentía que perdía al único amigo que me quedaba. Miró a Sombra, tendido pacíficamente contra Emily. «Pero viéndolo ahora con ustedes dos, sé que este es su lugar». Emily se levantó y se acercó a Walter, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura. «Gracias por salvarlo», ella susurró. Walter se congeló, luego la abrazó con manos temblorosas. Cuando ella se apartó, él se secó los ojos bruscamente. «Cuídalo bien, de acuerdo». Sombra levantó la cabeza, mirando a Walter con una expresión suave y agradecida, como si le diera su propio adiós silencioso. Y por primera vez en años, Walter sonrió, débil, frágil, pero real. Las luces intermitentes de la policía se desvanecieron mientras los oficiales se alejaban con los dos sospechosos bajo custodia. El silencio se instaló de nuevo en la gasolinera, pero la tormenta emocional dentro de Daniel solo se hizo más pesada. Sombra, vivo, respirando, cálido bajo las manos de Emily, se sentó orgulloso a su lado, aunque el agotamiento tiraba de cada músculo de su cuerpo. Se apoyó contra su pierna, los ojos suaves, confiando en ella completamente. Emily se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Papi,
No podemos dejar que nadie lo lastime de nuevo. Daniel exhaló temblorosamente, el peso de la responsabilidad presionándolo, su deber como oficial, la historia que compartía con este perro, y el miedo abrumador de que pudiera fallarle a Sombra por segunda vez. Walter retrocedió respetuosamente, observando el momento desarrollarse con una tranquila comprensión. Emily levantó la vista, su cara surcada de lágrimas, su voz temblaba. Papi, por favor, déjanos quedárnoslo. Daniel cerró los ojos. Cariño, no es tan simple, pero él nos necesita. Emily acarició suavemente la cara de Sombra, sus pequeños pulgares rozando las cicatrices que hablaban de batallas que ningún animal debería haber enfrentado. Él ha estado solo por tanto tiempo. Él nos encontró. Eso significa algo. Sombra presionó su cabeza contra su pecho, un suave y bajo ronroneo vibrando a través de él. No un gruñido, no miedo, sino conexión. Reconocimiento a casa. Emily se aferró a él. Él me eligió a mí justo como te eligió a ti antes. El aliento de Daniel se le cortó en la garganta. Sombra levantó su mirada hacia Daniel lentamente, deliberadamente. Esos profundos ojos marrones, los que Daniel había memorizado años atrás durante las vigilancias nocturnas y largas patrullas, lo miraban con una mezcla de anhelo y lealtad inquebrantable, los mismos ojos que lo habían salvado incontables veces. Daniel se apartó por un momento, limpiándose la cara. Emily, lo perdí una vez. Pensé que le había fallado. No sé si puedo pasar por eso otra vez. Emily se puso de pie, su voz pequeña pero firme. Pero no le fallaste. Él regresó, sobrevivió a todo solo para encontrarnos. Walter carraspeó suavemente. La niña tiene razón. Oficial Emily tomó suavemente la mano de Daniel y lo llevó de vuelta a Sombra. Papi, déjalo quedarse, por favor. Ya nos quiere. Sombra se levantó lentamente, cojeando ligeramente, y dio un paso adelante. Apoyó su cabeza contra la pierna de Daniel, el mismo gesto de hace años, el gesto que significaba, estoy aquí, soy tuyo. Daniel tragó con dificultad, su pecho se apretó. Emily susurró, él necesita una familia, papi. Sombra empujó a Daniel de nuevo, dejando escapar un suave gemido que rompió algo dentro de él. Daniel se arrodilló, colocando ambas manos en la cara de Sombra. Su voz se quebró. Volviste a mí, ¿verdad? El pastor cerró los ojos y se inclinó. Emily susurró detrás de él, la esperanza temblando en su voz. Papi, ¿puede venir a casa con nosotros? Daniel finalmente asintió, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Sí, cariño, él viene a casa. El sol se había hundido bajo los tejados, proyectando un cálido resplandor naranja sobre la gasolinera mientras el caos finalmente se calmaba. Emily sostenía la correa de Sombra, la de repuesto de Daniel fuera de servicio, como si fuera lo más preciado que jamás había tocado. Sombra caminaba a su lado, cansado pero orgulloso, su cola balanceándose suavemente con cada paso. Walter se quedó cerca de la acera, los hombros encorvados, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta gastada. Se veía más pequeño ahora que todo había terminado, como un hombre que regresa a su tranquila realidad después de tocar un pedazo del mundo de otra persona. Daniel se acercó a él. No tienes que simplemente irte, ¿sabes? Walter sonrió débilmente. El perro tiene una familia ahora. Ese era mi trabajo, llevarlo a salvo al siguiente lugar. Ya no me necesitan. Daniel sacudió la cabeza. Tú lo ayudaste a sobrevivir. Tú estuviste allí cuando ninguno de nosotros lo estaba. Walter miró hacia abajo, parpadeando rápidamente, las emociones brotando detrás de sus ojos cansados. Solo le di sobras y lo mantuve caliente.
No es exactamente trabajo de héroe. Sí lo es, Daniel dijo simplemente, y no te dejaré irte de aquí sin nada. Walter frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La voz de Daniel se suavizó. Te voy a conectar con un programa de apoyo para veteranos, uno bueno. Te darán una habitación, comida, atención médica y gente que realmente se preocupa. Él añadió en voz baja, Sombra no es el único que merece una segunda oportunidad. Walter tragó con dificultad, su voz quebrándose. ¿Por qué harías eso? ¿Por mí? Daniel miró a Sombra, quien se acurrucó con Emily protectoramente. Porque alguien salvó a mi compañero cuando yo no pude, y no olvido deudas así. Walter se cubrió la boca, conteniendo las lágrimas. Gracias, oficial, gracias. Emily corrió y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Walter por última vez. Adiós, señor Walter. Espero que usted también tenga un hogar. Walter la abrazó suavemente. Eres una buena niña, cariño. Cuida a ese perro héroe. Sombra dio un paso adelante y presionó su nariz contra la palma de Walter. Un silencioso agradecimiento. Un último momento de conexión antes de separarse. Walter se secó la cara, asintió y caminó hacia el coche patrulla que lo llevaría al programa de refugio. Por primera vez en años, sus pasos se sintieron más ligeros. Daniel se arrodilló junto a Emily en la sombra. ¿Listos para ir a casa? Emily sonrió. Sí, él viene a casa. Realmente viene a casa. Sombra lamió su mejilla, ganándose una risita antes de que se apoyara en el costado de Daniel con un profundo y satisfecho suspiro. El peso de los años de pérdida y miedo se levantó de sus hombros. Había encontrado a su familia de nuevo. Mientras caminaban hacia el coche, Emily saltando, Sombra trotando lealmente entre ellos, Daniel miró a su compañero una vez perdido. Bienvenido a casa, Sombra. Él susurró. Sombra levantó la cabeza, los ojos brillando con gratitud, y empujó la mano de Daniel. Una familia reunida, un vínculo renacido, un héroe finalmente en casa. Esta historia nos enseña que la lealtad, el coraje y la amabilidad pueden venir de los lugares más inesperados. Sombra sobrevivió porque la gente eligió la compasión sobre el juicio. Walter lo ayudó a pesar de tener poco. Emily lo amó sin miedo y Daniel confió en sus instintos incluso cuando la verdad parecía imposible. Nos recuerda que cada ser vivo merece una segunda oportunidad. Y a veces, los que parecen rotos son los más fuertes de todos. Cuando protegemos a otros, nos levantamos contra el mal y elegimos la empatía en lugar de la indiferencia. Creamos esperanza. Los verdaderos héroes no se definen por su pasado, sino por el amor y el coraje